Descubrí que mi papá tiene otra familia a 3 municipios de aquí con hijos de las mismas edades que mis hermanos y yo. Así que los invité a todos a nuestra cena de acción de gracias. Hace 3 semanas, le pedí prestado el coche a mi papá para ir por unas pizzas, un encargo normal de un martes por la noche. Metí la mano debajo del asiento buscando el cable auxiliar y toqué algo duro. Un iPhone. Pero no el iPhone de mi papá. El teléfono de mi papá estaba adentro, en su bolsillo. Este teléfono no tenía contraseña. Se abrió de inmediato. Lo primero que vi fue un mensaje de texto. Te extraño, papi. ¿Cuándo vienes a casa? El nombre de quien enviaba. Jessica, hija. Yo no tengo una hermana llamada Jessica. Hice clic en las fotos. Me empezaron a temblar las manos. Ahí estaba mi papá, junto a una mujer que nunca había visto. Su brazo alrededor de la cintura de ella. 3 niños frente a ellos. Una niña como de 8 años. Un niño de unos 12, una adolescente junto a ellos. Todos sonriendo como una familia normal. Revisé la galería. Fiestas de cumpleaños. Mañanas de Navidad. Vacaciones en la playa. Mi papá estaba en cada una de las fotos. Sonriendo. Levantando a los niños en el aire. Me quedé en el coche 20 minutos. Luego llevé el teléfono a mi cuarto. Durante los siguientes 3 días, me convertí en detective. El horario de trabajo de mi papá decía que viajaba de lunes a miércoles todas las semanas. Lo había hecho toda mi vida. Revisé el historial de GPS en el teléfono secreto. La misma dirección aparecía una y otra vez. A 45 minutos de aquí. Conduje hasta allí el martes por la tarde. Una casa bonita. De 2 pisos. A las 3:30 se detuvo un autobús escolar. Los 3 niños se bajaron y entraron. A las 4:15 llegó el coche de mi papá. La niña de 8 años salió corriendo, gritando, «¡Papi!», y saltó a sus brazos. Esto no era solo una aventura. Era una vida completamente separada. Volví a casa y revisé nuestros estados de cuenta bancarios. Verás, mi mamá había empezado a doblar turnos recientemente porque mi papá nos dijo que la empresa le había recortado el sueldo. Todos comíamos una vez al día para ahorrar dinero. Pero los correos del trabajo de mi papá contaban una historia diferente. De hecho, lo habían ascendido recientemente. Y cada quincena, le mandaba a su otra familia la mitad de su sueldo. El horror me invadió cuando recordé el verano pasado. Mi papá se sinceró con mi mamá sobre sus problemas con el alcohol y se internó en rehabilitación obligatoria por 8 semanas. Todos lloramos por días. Revisé el Facebook de la otra esposa con manos temblorosas y encontré un álbum titulado Viaje familiar a Costa Rica. 8 semanas de fotos, mi papá en la playa, en tirolesas. Las fechas coincidían. Estaba en una moto acuática mientras nosotras rezábamos para que se mejorara. Luego encontré los documentos de la hipoteca. Mi papá sacó una segunda hipoteca sobre nuestra casa hace 6 meses. 3 millones de pesos. Le dijo a mi mamá que era para gastos médicos de emergencia para su hermana. El Facebook de la otra esposa de hace 6 meses mostraba una alberca y una cocina exterior completamente nuevas. Mejoras a la casa. Mi familia se estaba ahogando en deudas por la alberca de ellos. Faltaban 3 días para acción de gracias. Hice un perfil falso de Facebook. Agregué a la otra esposa. Me aceptó. Le mandé un mensaje. Hola, estoy organizando una reunión de la familia Hernández. A Tomás, mi papá, le encantaría que tú y los niños vinieran a cenar de acción de gracias. Luego le envié nuestra dirección. Ella respondió. Nos encantaría ir. Tomás siempre está ocupado en acción de gracias, así que esto es fabuloso. ¿A qué hora? A las 3 en punto. Lleguen sin avisar. Quiero que sea una sorpresa para él. Ella respondió con una carita feliz. Llegó el día de acción de gracias. Mi mamá cocinó toda la mañana. Mi hermana Emma puso la mesa. Mi papá veía el fútbol americano como si todo fuera normal. El timbre sonó a las 3. Mi papá se levantó. Yo abro. Abrió la puerta esperando al hermano de mi mamá. En su lugar, había una mujer sosteniendo un pay de calabaza. 3 niños detrás de ella. Ella le sonrió. Sorpresa, mi amor. Estamos aquí para la reunión. Le dio un beso en la mejilla a mi papá y miró detrás de él. Mi mamá estaba mirando fijamente. Tomás, dijo mi mamá. Despacio. ¿Quién es ella? La cara de mi papá se puso pálida como un fantasma. Mi mamá se acercó. ¿Quién eres tú? Soy la esposa de Tomás. ¿Quién eres tú? No. Yo soy la esposa de Tomás. El pay de la mujer cayó al porche y se hizo añicos. Entonces todos empezaron a gritar. Me dijiste que habían muerto. Soy yo sola otra esposa. Dijiste que eras viudo. Mi mamá se agarró al marco de la puerta. 16 años. Grité. Mi voz cortó el ruido. Todos me voltearon a ver. Ha estado haciendo esto 16 años. Llevamos casados 14, susurró la otra esposa. Llevamos casados 23, dijo mi mamá. Saqué los papeles impresos, estados de cuenta, documentos de la hipoteca, fotos. Las manos de la otra esposa temblaban al leer. Y esto, le mostré los papeles de la hipoteca a mi mamá. 3 millones de pesos, el mismo mes de su alberca y cocina nuevas. La cara de mi mamá se puso roja. ¿Hipotecaste nuestra casa para su alberca y su cocina? La otra esposa estaba llorando. Me dijo que viajaba por trabajo. Se iba de jueves a domingo. Está con nosotras de jueves a domingo, dijo mi mamá. De lunes a miércoles, está con nosotros, soy yo sola otra esposa. Ambas mujeres miraron a mi papá. Él estaba de pie entre ambas familias. Todos gritaban. Intentó hablar, pero nadie escuchaba. Finalmente gritó por encima de todos. ¿Quieren una explicación? Bien. Siéntense todos. Ambas esposas empezaron. No vamos a... Mi papá las interrumpió. Su voz era fría. Hay una razón por la que hice esto. Una razón que ninguno de ustedes sabe. Y cuando la escuchen,
Se darán cuenta de que no soy el villano que creen que soy. Me miró. ¿Querías que todos estuvieran juntos? Bien, tengamos la cena de acción de gracias, todos nosotros. Y les diré exactamente por qué he estado viviendo dos vidas durante 16 años. La voz de mi mamá cortó todo como un cuchillo. Todos, siéntense ahora mismo. Su tono era diferente a como lo había oído en mi vida. Mi papá se giró hacia la puerta como si fuera a escapar. La otra esposa se paró justo frente a él, bloqueándole el paso. Tenía la cara roja y le temblaban las manos. No te vas hasta que expliques cada maldita cosa. Mi papá miró a ambas mujeres, luego a todos los niños que lo miraban fijos, luego de vuelta a la puerta. Necesito aire. La otra esposa no se movió. No habla. Ahora. Mi mamá pasó junto a todos hacia la sala. Entren aquí, todos ustedes. Nos metimos como zombies. Mi mamá y Emma se sentaron en un sofá. La otra esposa guió a sus 3 hijos al otro sofá. La niña de 8 años estaba llorando. La adolescente parecía que quería desaparecer. El niño de 12 años solo miraba al suelo. Mi papá se quedó en medio de la habitación entre ambas familias. Se veía más pequeño, de alguna manera. Se aclaró la garganta. Sé que todos están enojados, pero necesitan entender algo. Compartimenté mi vida para proteger a todos. Nunca quise lastimar a nadie. Trabajé tan duro para mantener a ambas familias seguras y felices. Le temblaba la voz, pero las palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso en su cabeza. Hice malabares con horarios y finanzas y días festivos porque los amaba a todos. No podía elegir. No podía decepcionar a nadie. La cara de mi mamá era de piedra. Emma lloraba en silencio a su lado. De repente la otra esposa se enderezó. Espera, ¿por qué todos te siguen diciendo Tomás? Todos guardaron silencio. Tú te llamas David. David Hernández. Se sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Mi mamá se giró para mirar a mi papá. ¿Qué? La otra esposa se veía confundida y asustada. Su nombre es David. Llevamos 14 años casados. Se llama David. Sentí que se me revolvía el estómago. Mamá, su nombre es Tomás. Tomás Hernández. Eso es lo que está en nuestras actas de nacimiento. La cara de la otra esposa se puso blanca. No. Su licencia de conducir, dice David. Su identificación del trabajo, dice David. Sus tarjetas de crédito dicen David. Mi papá abrió la boca, pero no salió nada. Mi mamá se levantó tan rápido que el sofá se movió. Le temblaba todo el cuerpo. Tienes 10 minutos. 10 minutos para tomar tus cosas y largarte de mi casa. Su voz era fría y firme de una manera que nunca antes había escuchado. Voy a cambiar las chapas esta noche. Si vuelves sin mi permiso, llamaré a la policía. Mi papá empezó a decir algo, pero yo... 10 minutos, empezando ahora. Mi mamá se cruzó de brazos. Mi papá miró a ambas esposas, luego a todos los niños, y luego se dirigió a las escaleras. Lo seguí. Metí las manos en los bolsillos y sentí el teléfono secreto. Mi papá entró al dormitorio y empezó a aventar ropa en una maleta de lona. Pasé junto a él hacia su oficina. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi propio teléfono. Abrí el archivador. Papeles del seguro. Tomé una foto. Estados de cuenta. Otra foto. La imagen salió borrosa. Tuve que tomarla 3 veces. Documentos de propiedad. Foto. Declaraciones de impuestos. Foto. Sabía que si no conseguía estas cosas ahora, podrían desaparecer para siempre. Mi papá pasó por la puerta de la oficina con su maleta. ¿Qué estás haciendo? Nada. Seguí tomando fotos. No se detuvo a discutir. Lo oí bajar de nuevo. Abrí los cajones de su escritorio. Recibos de tarjetas de crédito. Fotos. Más estados de cuenta. Fotos. Mis manos no dejaban de temblar, pero seguí. Oí voces abajo. Pasos. La puerta principal se abrió y se cerró. Bajé con el teléfono secreto en mi bolsillo. La otra esposa estaba junto a la puerta con sus hijos. Todos lloraban. Se acercó a mi mamá. Ambas tenían lágrimas corriendo por sus rostros. ¿Te puedo dar mi número? Su voz era apenas un susurro. Mi mamá asintió. Ambas sacaron sus teléfonos con manos temblorosas. La otra esposa escribió su número en el teléfono de mi mamá. Deberíamos hablar, cuando ambas estemos más tranquilas. Mi mamá asintió de nuevo. Ambas se veían completamente rotas, pero, de alguna manera, ahora estaban del mismo lado. La otra esposa reunió a sus hijos y salió. La puerta se cerró. Emma estaba sentada en las escaleras, llorando. Mi mamá solo se quedó en el pasillo mirando a la nada. Subí a mi cuarto. Me senté frente a mi laptop y conecté el teléfono secreto. Emma entró y se sentó a mi lado sin decir nada. Empecé a exportar todo. Mensajes de texto. Fotos. Ubicaciones de GPS. Correos electrónicos. Cada maldita prueba de 16 años de mentiras. La barra de progreso avanzaba lentísimo. Emma solo estaba ahí sentada. A mi lado. Ninguna de las dos hablaba. Solo veíamos cómo los archivos se copiaban del teléfono a mi computadora y a mi almacenamiento en la nube. Pasaron 3 horas. Me dolía la espalda de estar sentada. Me ardían los ojos de mirar la pantalla, pero no paré hasta que cada archivo estuvo respaldado en 3 lugares diferentes. Pasada la medianoche, mi teléfono empezó a vibrar. Mensaje de mi papá. Párrafos largos sobre cómo intentaba darles buenas vidas a ambas familias, cómo trabajó tan duro para mantener a todos felices, cómo no entendíamos la presión bajo la que estaba, cómo tuvo que equilibrar todo, cómo no era justo que todos estuviéramos en su contra. Lo leí y me sentí mal. Eran tácticas de manipulación. Podía verlo incluso a través de mi agotamiento. Se estaba haciendo la víctima. Estaba tratando de hacernos sentir mal por él. Le mostré los mensajes a mi mamá. Los leyó y bloqueó su número sin decir una palabra. El viernes por la mañana llegó demasiado rápido. Ninguna de nosotras durmió.
Mi mamá estaba al teléfono con un cerrajero a las 8. Sí. Necesito que cambien todas las chapas hoy. Todas. Puerta principal, puerta trasera, cochera, todo. El cerrajero llegó a las 10. Lo vimos taladrar las chapas viejas e instalar las nuevas. Emma se sentó en la mesa de la cocina con la laptop de mi mamá cambiando contraseñas, cuenta bancaria, correo electrónico, servicios de streaming, plan de teléfono, todo a lo que mi papá tenía acceso. Estábamos recuperando el control pedazo por pedazo. Cada chapa nueva se sentía como si construyéramos un muro entre nosotros y él. Cada contraseña nueva se sentía como cerrar una puerta que él ya no podía abrir. El cerrajero le dio a mi mamá un juego de llaves nuevas. La sostuvo en su mano y vi cómo sus hombros se relajaban un poquito. Abrí nuestra cuenta bancaria en mi teléfono mientras el cerrajero terminaba. Revisé las transacciones recientes. Había un patrón. Cada quincena, justo después de que se depositaba el sueldo de mi papá, había una transferencia etiquetada como ahorros. Pero no iba a nuestra cuenta de ahorros. Iba a un número de cuenta que no reconocía. Hice clic en el historial de transferencias. Se remontaba a años, cada maldito pago como un reloj. Las cantidades coincidían perfectamente con su calendario de pagos. Había estado enviando dinero sistemáticamente a su otra familia durante años mientras nos decía que teníamos que comer una vez al día para ahorrar. Le mostré a mi mamá. Se quedó mirando la pantalla. Sus manos empezaron a temblar de nuevo. Me dijo que no podíamos pagar el súper. Se le quebró la voz. Seguí desplazándome. Las transferencias sumaban miles y miles de pesos. Dinero que debería habernos alimentado. Dinero que debería haber pagado nuestras cuentas. Dinero que se fue para construir su alberca y remodelar su cocina mientras nosotros pasábamos hambre. Cerré la aplicación del banco y me quedé sentada mirando a la nada. Mi cerebro intentaba hacer que los números tuvieran sentido, pero no lo lograban. Cada quincena durante años, como un reloj. La luz de la cocina se encendió detrás de mí y salté. Emma estaba en el umbral. Tenía los ojos rojos e hinchados. Se acercó y se recargó en la barra junto a donde yo estaba sentada. Ninguna dijo nada por un minuto. Luego preguntó, ¿qué va a pasar cuando la gente de la escuela se entere? Se le quebró la voz en la última palabra. La miré. Estaba mordiéndose la uña del pulgar y no hacía contacto visual. Dijo que todos la conocerían como la niña cuyo papá tenía una familia secreta. Dijo que la gente susurraría y la miraría fijamente y haría preguntas que ella no podría responder. Dijo que no sabía cómo volver a la escuela el lunes y fingir que todo era normal. No tenía una buena respuesta para ella. Le dije que no sabía. Ella asintió como si lo esperara. Luego preguntó si creía que mi mamá iba a estar bien. Dije que tampoco sabía eso. Emma se secó los ojos con la manga y volvió a subir. Me quedé sentada sola en la cocina oscura durante otra hora. El sábado por la mañana, mi mamá estaba despierta antes del amanecer. La encontré en la mesa de la cocina con un cuaderno y su teléfono. Tenía una lista de números escritos. Bancos, abogados, compañías de seguros. Levantó la vista cuando entré y dijo que estaba programando una cita en el banco para el lunes por la mañana. Levantó su teléfono y marcó. Serví café y escuché su lado de la conversación. Su voz era firme y segura. Le dijo a la persona al otro lado que necesitaba revisar todas las cuentas y préstamos conectados a nuestra dirección. La persona debió preguntar por qué, porque mi mamá hizo una pausa y luego dijo que había habido algunas irregularidades que necesitaba investigar. Otra pausa. La persona del banco sonaba confundida por lo que podía oír. Mi mamá repitió que necesitaba que sacaran todo para revisión. Todas las cuentas, todos los préstamos, todo. La persona finalmente accedió y mi mamá anotó una hora. 9:30 del lunes. Colgó e hizo una marca junto al banco en su lista. Luego pasó al siguiente número. Fui a la oficina de mi papá en casa después de que mi mamá colgara. Su escritorio seguía cubierto de papeles de cuando lo había registrado el jueves. Saqué el teléfono secreto y abrí su correo del trabajo. Luego agarré sus recibos de nómina del archivador. Los puse uno al lado del otro sobre el escritorio. El recibo de nómina más reciente mostraba su salario. Luego encontré el correo de hacía 8 meses sobre su ascenso. El nuevo salario era un 30% más alto de lo que ganaba. Mis manos empezaron a temblar mientras hacía los cálculos. Lo ascendieron hace 8 meses. El mismo tiempo en que nos dijo que le habían recortado el sueldo. El mismo tiempo en que mi mamá empezó a doblar turnos. El mismo tiempo en que empezamos a comer una vez al día para ahorrar dinero. Saqué más correos. Evaluaciones de desempeño, notificaciones de bonos. Todo mostraba que le iba genial en el trabajo. Obteniendo aumentos, ascensos, ganando más dinero que nunca. Y nos dijo que estábamos en quiebra. Nos dijo que teníamos que racionar la comida. Vio a mi mamá trabajar hasta el agotamiento mientras su cheque seguía creciendo. El domingo por la noche le llamé a la otra esposa. Mi dedo se quedó sobre su número durante 5 minutos antes de que finalmente presionara. Respondió al segundo timbrazo. Su voz sonaba cansada. Le pregunté si tenía tiempo para comparar algunos documentos conmigo. Dijo que sí de inmediato. Pasamos la siguiente hora revisando fechas y recibos. Ella tenía estados de cuenta de sus cuentas. Yo tenía los de las nuestras. Ella tenía fotos con fechas. Yo tenía datos de GPS del teléfono secreto. Cada vez que ella llenaba un vacío en mi línea de tiempo, yo lo anotaba. Cada vez que yo le daba información que ella no tenía, la oía jadear o maldecir en voz baja. Empatamos su horario de viaje. Lunes a miércoles con nosotras. Jueves a domingo con ellos. Sin huecos, sin superposiciones, precisión perfecta. Me contó sobre recibos de flores que él le llevó. Revisé los estados de cuenta de nuestra tarjeta de crédito y encontré los cargos. Me contó sobre viajes de fin de semana que tomaron. Encontré los cargos de hotel en nuestras tarjetas.
Al final de la llamada, teníamos un registro completo. Todo documentado, todo probado. Me dio las gracias antes de colgar. Se le quebró la voz cuando lo dijo. Abrí una nueva hoja de cálculo en mi laptop después de que terminó la llamada. Creé columnas para fechas, ubicaciones y con qué familia estaba. Empecé a ingresar todo lo que acabábamos de discutir. Lo codifiqué por colores. Azul para nuestra familia, rojo para la de ellos. Cotejé cada entrada con transacciones bancarias, datos de GPS del teléfono secreto, fotos, recibos y correos. El patrón que surgió me hizo sentir mal. Había programado toda su vida al minuto. Cada lunes por la mañana salía de nuestra casa a las 7. Cada miércoles por la noche volvía a casa a las 6. Cada jueves por la mañana se iba a su otra casa. Cada domingo por la noche volvía con nosotras. 16 años de esto. Ni una sola desviación, ni un solo error. Hasta que encontré ese teléfono. Guardé la hoja de cálculo en 3 lugares diferentes. La respaldé en la nube. Me la envié por correo. Esto era evidencia. Esto era la prueba. Esto no podía desaparecer. El lunes por la mañana, el teléfono de mi mamá empezó a sonar a las 8. El nombre de mi papá apareció en la pantalla. Mi mamá se quedó mirándolo. Su dedo se movió hacia el botón de respuesta, luego se detuvo, flotando allí. El teléfono seguía sonando. Vi su rostro pasar por unas 6 emociones diferentes. Luego rechazó la llamada. El teléfono inmediatamente empezó a sonar de nuevo. Mismo nombre. Lo rechazó de nuevo. Sonó una tercera vez. Esta vez contestó, pero en lugar de decir hola, solo sostuvo el teléfono y esperó. Podía oír la voz de mi papá desde el otro lado de la habitación, fuerte y rápida, hablando atropelladamente. Mi mamá escuchó durante unos 30 segundos. Luego lo interrumpió. Dijo que toda comunicación sería por correo electrónico de ahora en adelante. Dijo que quería un registro de todo. No más llamadas telefónicas donde él pudiera torcer las palabras o hacerla dudar de sí misma. La voz de mi papá se volvió más fuerte. Mi mamá colgó. Luego fue a su configuración y bloqueó su número. Dejó el teléfono sobre la mesa. Le temblaban las manos, su mandíbula estaba apretada. Pasé la tarde del lunes agendando citas. Llamé a un despacho de abogados y programé una consulta para mi mamá el martes. La recepcionista preguntó qué tipo de caso y dije derecho familiar. No pidió detalles. Luego llamé a un consultorio de terapia que aceptaba nuestro seguro. Conseguí una cita de evaluación para el miércoles. Y luego un asesor financiero para el jueves. Cada vez que hacía una cita, me sentía un poco menos indefensa. Como si estuviéramos haciendo algo en lugar de solo ahogarnos. Tomando acción en lugar de esperar a que nos pasaran cosas. Escribí todas las citas en el calendario, le di los detalles a mi mamá. Ella asintió y las agregó a su teléfono. Emma preguntó si ella necesitaba ir a la cita de terapia. Mi mamá dijo que sí. Las 3. Estábamos haciendo esto juntas. El lunes por la noche, mi mamá nos llamó a Emma y a mí a la sala. Nos sentamos en el sofá y ella en el sillón de enfrente. Dijo que quería hablar sobre las señales de alerta que debió haber visto. Su voz era baja, pero firme. Dijo que mi papá siempre insistía en manejar todas las finanzas solo. Se enojaba si ella hacía preguntas. Dijo que una vez sugirió ir con él en un viaje de negocios y él explotó. Le gritó por no confiar en él. La hizo sentir culpable incluso por preguntar. Dijo que él siempre mantenía su teléfono boca abajo. Siempre tomaba llamadas en otra habitación. Siempre tenía una excusa de por qué no podía hacer algo o estar en algún lugar. Dijo que ella justificaba todo. Se decía a sí misma que él solo era reservado, que solo estaba estresado por el trabajo, que solo necesitaba espacio. Se le quebró la voz en esa última parte. Dijo que pasó más de una década poniendo excusas para un comportamiento que deberían haber sido focos rojos. Emma se acercó y tomó la mano de mi mamá. Ninguna de nosotras dijo nada más. Solo nos quedamos sentadas juntas. El martes por la mañana mi teléfono sonó mientras desayunaba. El número de la otra esposa. Contesté y empezó a hablar de inmediato. Me contó sobre su boda con mi papá, cómo él lloró cuando le propuso matrimonio, cómo habló de su esposa e hijos muertos, cómo dijo que nunca pensó que estaría listo para amar de nuevo, cuán honrada se sintió de que él la eligiera, cuán especial se sintió de que él le confiara su dolor. Su voz era plana mientras lo contaba, como si leyera un guión, como si las emociones hubieran sido drenadas del recuerdo. Escuché y tomé notas. Luego fui a buscar a mi mamá. Le conté lo que la otra esposa había dicho. Vi cómo cambiaba la cara de mi mamá. Primero incredulidad, luego rabia, luego algo más suave, algo parecido al duelo. Dijo que podría haber sido amiga de esa mujer en diferentes circunstancias. Dijo que ambas eran víctimas del mismo hombre. Dijo que era extraño sentir coraje por alguien y lástima por ella al mismo tiempo. El martes a las 9:30, entramos al banco. Mi mamá dio su nombre a la recepcionista. Un hombre salió unos minutos después. Se presentó como el señor Briones. Le dio la mano a mi mamá y nos llevó a una pequeña oficina. Abrió archivos en su computadora. Comenzó a revisar la solicitud de la segunda hipoteca. Se puso pálido mientras se desplazaba. Giró el monitor hacia nosotras, señaló una firma en la pantalla y le preguntó a mi mamá si esa era su firma. Mi mamá se inclinó y la estudió. Dijo que se parecía, pero algo estaba mal. Las curvas no eran del todo correctas. El señor Briones asintió lentamente. Señaló el sello del notario al final del documento. Dijo que se veía irregular. Los bordes estaban borrosos. El número era más difícil de leer de lo que debería. Dijo que necesitaba marcar esto para el departamento de fraudes. Dijo que esto podría ser una falsificación. Las manos de mi mamá se aferraron a los reposabrazos de su silla. La vi procesar lo que eso significaba. Alguien había falsificado su firma. Alguien había robado 3 millones de pesos usando su nombre. Ese alguien era su esposo. Salí del banco con mi mamá caminando a mi lado. Su rostro firme, pero sus manos temblando. Nos subimos al coche y nos quedamos sentadas un minuto sin hablar.
Luego se volvió hacia mí y dijo que necesitábamos copias de todo. Cada documento, cada foto, cada mensaje de texto. Dijo que si mi papá pudo falsificar su firma una vez, podría hacerlo de nuevo. Fuimos directamente a la tienda de copias y gastamos 400 pesos haciendo duplicados de toda nuestra evidencia. Mi mamá puso un juego en una caja de seguridad en un banco diferente y me dio otro juego para esconderlo en mi departamento. El martes por la tarde, conduje a la oficina del registro civil en el centro. El edificio olía a papel viejo y a limpiador de pisos. Llené un formulario de solicitud de registros públicos y se lo entregué a la empleada detrás del mostrador. Ella escribió el nombre de mi papá en su computadora y levantó las cejas. Imprimió 2 actas de matrimonio y me las deslizó por el mostrador. La primera mostraba a mi papá casado con mi mamá hace 23 años. Su nombre legal completo estaba en la lista. El segundo certificado mostraba a alguien llamado David Tomás casado con la otra esposa hace 14 años. Me quedé mirando el nombre, David Tomás. El nombre completo de mi papá era Tomás David. Solo invirtió su nombre y segundo nombre. Las direcciones en ambos certificados eran reales. Nuestra casa en uno, la casa de la otra esposa en el otro. Ambos matrimonios estaban registrados legalmente. Ambos estaban activos en el sistema. Tomé fotos de ambos certificados con mi teléfono y se las envié a mi mamá. Me llamó de inmediato y podía oír su respiración agitada al otro lado. Dijo que iba a llamar a una abogada en ese mismo momento. El miércoles por la mañana, me reuní con el detective Luis Valdés en la estación de policía. Tendría unos 50 años, cabello canoso y lentes para leer colgando de una cadena alrededor de su cuello. Nos sentamos en una pequeña sala de interrogatorios con una mesa entre nosotros. Le expliqué todo. La hipoteca falsificada, las identidades duales, los datos del GPS, las transferencias bancarias. Tomó notas en un pequeño cuaderno e hizo preguntas específicas sobre fechas y cantidades. Cuando terminé, se reclinó en su silla y golpeó su pluma contra la mesa. Dijo que la falsificación era un delito grave, que la bigamia era complicada porque mi papá técnicamente usó nombres diferentes. Dijo que construir un caso lo suficientemente sólido para que el Ministerio Público lo procesara llevaría tiempo, semanas, tal vez meses. Dijo que había hecho un buen trabajo reuniendo pruebas, pero que necesitaban verificar todo de forma independiente. Me preguntó si podía conseguir los registros laborales de mi papá. Dije que lo intentaría. El detective Valdés me dio su tarjeta y me dijo que lo llamara si mi papá intentaba contactarme o aparecía en algún lugar inesperado. Dijo que los hombres como mi papá a veces se desesperan cuando sus vidas se desmoronan. El jueves por la mañana, Emma se fue temprano a la escuela. Había hecho una cita con su orientadora para hablar sobre cómo manejar las preguntas de sus amigos. Me quedé en casa e hice la llamada a la empresa de mi papá. La recepcionista me transfirió a recursos humanos y contestó una mujer llamada Karen Mendoza. Le expliqué quién era y por qué llamaba. Hubo una larga pausa. Karen dijo que no podía discutir información de los empleados sin la autorización adecuada. Le dije que el detective Valdés la contactaría oficialmente. Dijo que necesitaría hablar con su supervisor antes de hacer más comentarios. Su voz era profesional, but podía oír la incomodidad debajo de ella. Tomó mi información de contacto y dijo que alguien me contactaría. No lo hizo. Emma llegó a casa el jueves por la tarde y parecía más tranquila de lo que había estado en días. Dijo que la orientadora la ayudó a escribir un guión sobre qué decir si la gente le preguntaba sobre acción de gracias. Solo una línea simple sobre problemas familiares y no querer hablar de eso. Emma practicó decirlo en voz alta conmigo hasta que sonó natural en lugar de defensivo. Dijo que tener un plan la hacía sentir menos asustada de volver a la escuela. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía que extrañaba a su papi y quería saber cuándo vendría a casa. Estaba firmado con un emoji de corazón. Revisé el contacto y me di cuenta de que era Jessica, la niña de 8 años de la otra familia de mi papá. Mi primera reacción fue ira. ¿Por qué tenía mi número? ¿Por qué me estaba escribiendo? Luego recordé que solo era una niña que no entendía por qué su mundo entero había explotado. Le respondí con cuidado, diciendo que sabía que esto era difícil y confuso, pero que los adultos a veces cometían errores que tenían grandes consecuencias. Dije que su papá la amaba, pero que tenía que lidiar con algunos problemas serios en este momento. Me respondió con un emoji llorando y me sentí mal. El viernes por la mañana, mi mamá y yo tuvimos una cita con una abogada familiar llamada licenciada Valeria Villarreal. Su oficina estaba en el tercer piso de un edificio en el centro. Valeria tendría unos 40 años, cabello oscuro recogido en una coleta apretada. Nos dio la mano y nos llevó a una sala de conferencias. Mi mamá extendió toda nuestra documentación sobre la mesa. Estados de cuenta, papeles de la hipoteca, las actas de matrimonio, mensajes de texto impresos, todo. Valeria revisó cada documento cuidadosamente, tomando notas en un bloc legal amarillo. Cuando terminó, levantó la vista hacia mi mamá con una expresión seria. Dijo que necesitábamos solicitar la separación legal de inmediato para proteger los bienes de mi mamá. Dijo que solicitaría el uso exclusivo de la casa y la congelación de todas las cuentas conjuntas. Dijo que esto iba a ser complicado y costoso, pero que teníamos pruebas sólidas de fraude y abuso financiero. Mi mamá firmó un contrato de servicios allí mismo. El viernes por la afternoon, mi teléfono vibró con un mensaje de la otra esposa. Dijo que se había reunido con un abogado para obtener la anulación. Su mensaje decía que el abogado pensaba que su matrimonio podría no ser legalmente válido ya que mi papá ya estaba casado cuando se casó con ella. Dijo que seguiría adelante con eso. Sus palabras sonaban agotadas pero decididas, como si estuviera avanzando aunque cada paso doliera. Le respondí que mi mamá también estaba solicitando la separación legal. Me envió un emoji de pulgar hacia arriba.
El viernes por la noche mi papá envió un largo correo electrónico a ambas familias. Vi que llegó a mi teléfono y lo abrí con el estómago apretado. El correo tenía 3 páginas. Escribió sobre lo difícil que había sido mantener a 2 familias seguras y provistas. Cómo se había matado trabajando tratando de hacer felices a todos. Cómo había sacrificado sus propias necesidades y felicidad durante años. Cómo no entendíamos la presión bajo la que estaba o las decisiones imposibles que tuvo que tomar. Dijo que había hecho lo mejor que pudo en una situación imposible. Lo leí sentada junto a mi mamá en el sofá. Cuando terminé, la miré. Ella estaba mirando la pantalla de su teléfono con la mandíbula apretada. Dijo que era un manifiesto de justificación. Dijo que él no estaba asumiendo ninguna responsabilidad real y que intentaba hacerse la víctima. Dijo que reconocía las tácticas de manipulación porque había caído en ellas durante 23 años. El sábado por la mañana, estaba revisando el escritorio de mi papá buscando más documentos. Cuando encontré una pequeña llave pegada con cinta adhesiva en la parte trasera de un cajón, tenía un número grabado. Agarré el teléfono secreto y revisé el historial de GPS en busca de direcciones de bodegas de almacenamiento. Encontré una a 15 minutos. Conduje hasta allí y usé la llave para abrir la unidad 212. Adentro fue como entrar en una vida duplicada. Ropa de trabajo extra colgada en un perchero. Artículos de aseo alineados en un estante. Decoraciones navideñas en cajas. Tarjetas de cumpleaños. 2 juegos de todo. Una vida de respaldo completa lista para desplegar en cualquiera de las casas, dependiendo de con qué familia estuviera. Tomé fotos de todo y se las envié al detective Valdés. Luego comencé a revisar cajas de papeles, declaraciones de impuestos, documentos de seguros, estados de cuenta que se remontaban a años. En el fondo de una caja, encontré documentos de una póliza de seguro de vida. Los saqué y los leí con atención. La póliza era por 10 millones de pesos. Mi mamá había sido la beneficiaria principal durante 20 años, pero hace 6 meses, la beneficiaria había sido cambiada a la otra esposa. El formulario de cambio de beneficiario tenía la firma de mi mamá, excepto que mi mamá nunca lo había firmado. Lo sabía porque había estado estudiando su firma real durante días. Esta se parecía, pero las curvas estaban mal. Mi papá había falsificado su firma de nuevo para robarle el estatus de beneficiaria del seguro de vida. Me senté en el piso de concreto de esa bodega sosteniendo los papeles y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Esto no era solo traición. Esto era un robo sistemático. Era mi papá borrando a mi mamá de su vida pedazo por pedazo mientras fingía que todo estaba bien. Tomé fotos de los documentos del seguro de vida y seguí cavando entre las cajas restantes en la bodega. En el fondo de la última caja de archivos, debajo de viejas tarjetas de cumpleaños y recibos al azar, encontré una carpeta etiquetada como Declaraciones de Impuestos 2020 a 2022 con la letra de mi papá. La saqué y la abrí en el piso de concreto junto a mí. Me temblaban las manos mientras pasaba las páginas. Mi papá había reclamado deducciones de intereses hipotecarios por ambas casas. Había listado dependientes de ambas familias. Había deducido gastos de hijos en 2 hogares separados en la misma declaración de impuestos. Esto ya no era solo mentirle a sus familias. Esto era mentirle al gobierno federal. Me quedé allí mirando los números y me di cuenta de que mi papá había estado cometiendo fraude fiscal durante al menos 3 años, probablemente más. El SAT podría involucrarse en esto. Cargos criminales, cargos federales. Tomé fotos de cada maldita página. La cámara de mi teléfono haciendo clic una y otra vez en la silenciosa bodega. Luego empaqué todo de nuevo en las cajas, cerré la unidad y conduje a casa con un nudo en el estómago. El domingo por la tarde sonó mi teléfono. El número de la otra esposa apareció en la pantalla. Contesté y sonaba agotada. Quería contarme cómo estaban sus hijos porque pensó que mi mamá debería saberlo. La hija adolescente estaba furiosa y no hablaba con nadie. Solo se quedaba en su habitación con la puerta cerrada. El niño de 12 años seguía preguntando si era su culpa, si había hecho algo malo para que su papá se fuera. Jessica lloraba cada noche preguntando por su papi y nadie podía hacerle entender por qué no volvía a casa. Escuché cómo se le quebraba la voz mientras describía tratar de consolar a 3 niños que se sentían abandonados y confundidos. Cuando colgamos, bajé y encontré a mi mamá en la cocina. Le transmití toda la conversación palabra por palabra. El rostro de mi mamá pasó por unas 5 emociones diferentes antes de decidirse por algo que parecía una tristeza cansada. Dijo que esos pobres niños no merecían nada de esto, que eran víctimas igual que nosotras. El domingo por la noche, alrededor de las 6, recibí un mensaje de texto de la hija adolescente preguntando si podía verme para recoger un suéter que había dejado en nuestra casa en acción de gracias. Conduje al estacionamiento de un supermercado a medio camino entre nuestras casas y esperé junto a mi coche. Ella llegó 10 minutos después en un sedán viejo y salió lentamente. Le entregué el suéter y ella lo tomó sin hacer contacto visual. Murmuró gracias y se dio la vuelta para irse. Le dije que esperara. Dije que esto no era su culpa ni la de sus hermanos, que ellos también eran víctimas, que no los culpaba por nada. Ella asintió una vez, todavía sin mirarme, y volvió a su coche. La vi alejarse y sentí esta extraña mezcla de ira hacia mi papá y simpatía por unos niños que eran básicamente mis medios hermanos, aunque nunca supimos que existíamos. El lunes por la mañana de la semana 2, estaba desayunando cuando el teléfono de mi mamá vibró con un mensaje de la otra esposa. Un notificador acababa de aparecer en el alquiler temporal de mi papá y le entregó papeles legales para el proceso de separación. A los 5 minutos, nuestros 2 teléfonos empezaron a explotar con mensajes de mi papá. Requested Reads ya está en Spotify. Checa el enlace en la descripción o comentarios. Párrafos largos sobre cómo lo estábamos destruyendo, cuán desagradecidos éramos todos, cómo él había sacrificado todo por ambas familias y así era como se lo agradecíamos. Los mensajes seguían llegando. Uno tras otro, sus palabras se volvían más furiosas y desesperadas.
Mi mamá los leyó con la mandíbula apretada y luego volvió a bloquear su número. Yo hice lo mismo. Le habíamos dicho que toda comunicación pasaba por correo electrónico donde había un registro, pero no pudo evitarlo. Esa tarde, el teléfono de mi mamá sonó de un número desconocido. Contestó en altavoz y la voz de una mujer dijo: «Habla Karen Mendoza de Recursos Humanos de la empresa de su esposo». Llamaba para notificar a mi mamá que mi papá había sido puesto en suspensión administrativa, pendiente de una investigación interna sobre informes de viaje falsificados. La compañía había descubierto discrepancias en sus reclamos de gastos y ubicaciones que no coincidían con sus itinerarios presentados. La voz de Karen fue profesional pero amable mientras explicaba la situación. Mi mamá le dio las gracias y colgó. Luego se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. Dijo que estaba aliviada de que pudiera haber consecuencias reales, pero también estaba asustada sobre cómo manejaríamos el dinero si mi papá no tenía ningún ingreso. Le recordé las protecciones legales que estábamos implementando, pero podía ver el miedo en sus ojos. El martes por la mañana, el teléfono de mi mamá volvió a sonar. El señor Briones del banco. Dijo que nuestra cuenta había sido marcada por riesgo de morosidad en la segunda hipoteca, ya que mi papá no estaba haciendo ningún pago desde sus cuentas congeladas. El señor Briones le explicó a mi mamá los plazos de la ejecución hipotecaria, explicando que teníamos unos 90 días antes de que comenzaran acciones serias. Esbozó opciones de prórroga o modificación del préstamo, pero todo requería documentación del fraude y cooperación de múltiples partes. Mi mamá tomó notas con manos temblorosas, anotando fechas límite y requisitos. Cuando colgó, me miró y dijo que podríamos perder la casa. Le dije que lo resolveríamos, pero sinceramente, no tenía idea de cómo. El martes por la tarde, mi teléfono vibró con una llamada del detective Valdés. Había iniciado un análisis formal de comparación de firmas en los documentos de la hipoteca, enviándolos a un perito calígrafo forense. Sonaba cautelosamente optimista, diciendo que las diferencias en las firmas eran lo suficientemente claras como para pensar que teníamos pruebas sólidas para cargos criminales, pero me advirtió que el proceso legal se mueve lentamente, que construir un caso procesable lleva tiempo y paciencia. Dijo que esperara semanas o incluso meses antes de que se presentaran cargos. Le di las gracias y colgué sintiendo esta extraña mezcla de esperanza y frustración. La justicia estaba llegando, pero no lo suficientemente rápido para solucionar nuestros problemas inmediatos. El miércoles por la mañana, Emma y yo fuimos a nuestra primera cita de terapia con la doctora Kenia Bravo. El consultorio estaba en un pequeño edificio profesional con paredes beige y pinturas de paisajes genéricos. Kenia tendría unos 40 años, cabello oscuro y corto y una voz tranquila que no se sentía falsa. La sesión de evaluación se sintió incómoda al principio. Nos hizo preguntas sobre lo que pasó y cómo estábamos lidiando con ello. No quería hablar de mis sentimientos, no quería procesar emociones o lo que sea que se supone que hace la terapia, pero Kenia no presionó eso. En cambio, se centró en estrategias prácticas de afrontamiento, cómo manejar los pensamientos intrusivos, cómo establecer límites con mi papá, cómo manejar a la gente que hace preguntas. Nos dio herramientas reales en lugar de solo escuchar y asentir. Al final de la hora, sentí que tal vez esto realmente podría ayudar. Después de la sesión, Kenia nos acompañó a la sala de espera y nos dio a cada una carpeta con materiales escritos. Había reunido herramientas específicas para que las usáramos. No revisar las redes sociales de mi papá o el teléfono secreto después de las 9 de la noche porque interrumpía el sueño y alimentaba pensamientos obsesivos. Un diario físico para escribir pensamientos intrusivos en lugar de dejarlos dar vueltas en nuestras cabezas. Y permiso para no perdonar o entender en este momento, solo para concentrarnos en superar cada día. Tener límites estructurados en torno a mi constante recopilación de pruebas tenía sentido. Esa noche, me obligué a guardar el teléfono a las 9 y escribí en el diario en su lugar. Dormí mejor de lo que había dormido en 2 semanas. El miércoles por la noche, estaba terminando mi turno en mi trabajo de medio tiempo en una tienda de artículos deportivos cuando salí al estacionamiento y vi el coche de mi papá. Estaba recargado en él, esperando. Se me revolvió el estómago. Comenzó a caminar hacia mí rápidamente, hablando antes de que pudiera llegar a mi coche. Dijo que yo había arruinado todo al invitar a la otra esposa a acción de gracias, que todo esto era mi culpa, que ambas familias seguirían juntas si me hubiera ocupado de mis propios asuntos. Su voz era furiosa y suplicante al mismo tiempo. Dejé de caminar y lo miré. Le dije que toda comunicación era solo por correo electrónico, que necesitaba irse. Empezó a discutir, pero me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, pero mi voz se había mantenido firme. Entré, puse los seguros y me alejé mientras él se quedaba allí en el estacionamiento, viéndome ir. El jueves por la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de la otra esposa. Solo 3 palabras al principio, lo siento mucho. Luego se cargó una foto, un cheque cancelado a nombre de algo llamado Albercas Aqua Dreams. La cantidad era de 1,5 millones de pesos. El cheque provenía de nuestra línea de crédito hipotecario, nuestra dirección impresa allí mismo en la parte superior. Me quedé mirando la imagen sintiéndome mal. Ella había estado revisando sus propios registros financieros tratando de averiguar qué era real y qué eran mentiras. Encontró la factura del contratista de la alberca en una caja de archivos y la cotejó con el método de pago. El cheque probaba que mi papá nos robó para construir su alberca. Su mensaje decía que no tenía idea de dónde venía el dinero, que mi papá le dijo que había ahorrado durante años. Le reenvié la foto a mi mamá sin comentarios. Me llamó 2 minutos después, su voz temblorosa pero controlada, pidiéndome que nos viéramos en el banco esa tarde. Tenía que tomar decisiones y me quería allí como respaldo. Conduje a casa desde la universidad y nos dirigimos juntas al banco alrededor de las 2. Mi mamá se acercó al mostrador y pidió hablar con alguien sobre abrir una cuenta nueva. La representante nos llevó a una pequeña oficina con fotos genéricas de paisajes en las paredes.
Mi mamá explicó que necesitaba una cuenta solo a su nombre, completamente separada de cualquier cuenta conjunta. La mujer hizo algunas preguntas y comenzó a sacar formularios en su computadora. Mi mamá proporcionó su licencia de conducir, número de seguro social e información laboral. Solicitó que su cheque de pago fuera redirigido a la nueva cuenta a partir del próximo periodo de pago. Luego pidió estados de cuenta impresos de todas las cuentas conjuntas existentes de los últimos 6 meses. La representante imprimió todo, y mi mamá extendió los papeles sobre el escritorio. Tenía un cuaderno y comenzó a escribir números. Ingresos de su trabajo, facturas que no podíamos evitar, pago de la hipoteca, servicios públicos, seguro del coche, súper. Tachó todo lo que no era esencial. No más servicios de streaming, ni comer fuera, ni gastos extra. Las matemáticas eran brutales, pero siguió trabajando en ello, su pluma moviéndose firmemente por la página. Después de 30 minutos tenía un presupuesto de supervivencia que nos mantendría a flote solo con sus ingresos. Se veía agotada cuando finalmente salimos del banco, con los hombros caídos y la cara pálida. Pero en el coche, me dijo que saber exactamente cuánto dinero teníamos se sentía mejor que la niebla de no saber. Al menos ahora podía planificar en lugar de solo reaccionar a cada nuevo desastre. Al final de esa segunda semana, la realidad de las próximas festividades nos estaba cayendo encima. Nada se sentía normal o digno de celebrar. Mi mamá nos sentó a Emma y a mí en la mesa de la cocina una noche después de cenar. Tenía su cuaderno de presupuesto abierto frente a ella. Nos dijo que había llamado a nuestros tíos y tías y había cancelado nuestros planes familiares habituales para Navidad. Su voz era firme pero triste. Luego dijo la parte más difícil. No podíamos pagar regalos este año. No con los honorarios legales y los pagos de la hipoteca y todo lo demás acumulándose. Parecía que iba a llorar al decirlo. Emma habló primero. Dijo que de todos modos no quería nada, excepto que esta pesadilla terminara. Estuve de acuerdo de inmediato. La idea de fingir que todo estaba lo suficientemente bien como para intercambiar regalos se sentía mal. Los ojos de mi mamá se humedecieron, pero asintió y cerró el cuaderno. Nos quedamos sentadas un rato sin hablar, solo existiendo juntas en nuestra realidad despojada. Mientras tanto, mi papá se mudó a un departamento barato de renta mensual al otro lado de la ciudad. Solo lo supe porque envió un correo electrónico con su nueva dirección, como si quisiéramos visitarlo. Pero lo que realmente me molestó fue cómo empezó a enviar diferentes versiones de los hechos a cada familia. Sus correos electrónicos para nosotras pintaban a la otra esposa como una manipuladora que lo atrapó, alegando que ella se embarazó a propósito y amenazó con arruinar su vida si no se casaba con ella. Escribió párrafos sobre cómo ella era exigente y controladora, cómo lo hacía sentir obligado a mantener a sus hijos. Pero la otra esposa me reenvió los correos que ella estaba recibiendo de él. En esos mensajes, él culpaba a mi mamá por ser fría y distante. Decía que ella se había descuidado después de tener hijos. Afirmaba que ella lo hacía sentir no deseado en su propia casa. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real, elaborando narrativas separadas para hacerse la víctima en ambas historias. Leerlos uno al lado del otro me dio ganas de aventar mi teléfono al otro lado de la habitación. Ni siquiera podía ser honesto acerca de su deshonestidad. A mediados de la tercera semana, mi mamá tuvo otra reunión con el detective Valdés en la estación de policía. Fui con ella para apoyarla. Valdés revisó la documentación que habíamos proporcionado y luego le dio a mi mamá instrucciones específicas. Necesitaba documentar cada vez que mi papá intentara contactarla fuera del correo electrónico. Si él llamaba, debía dejarlo ir al buzón de voz y anotar la fecha y la hora. Si él aparecía en algún lugar, debía escribir dónde y cuándo. Valdés explicó que esto creaba un rastro en papel en caso de que mi papá escalara la situación o se volviera amenazante. También sugirió que mi mamá le enviara a mi papá una carta formal de límites de comunicación, no por correo electrónico, sino por correo certificado real con acuse de recibo. La carta establecería claramente que toda comunicación debe realizarse únicamente por correo electrónico, y que cualquier contacto en persona o llamadas telefónicas se considerarían acoso. Valdés dijo que los jueces tomaban en serio estas violaciones de límites cuando llegaba el momento de las órdenes de protección o los asuntos de custodia. Mi mamá asintió y tomó notas, su mano acalambrada de tanto escribir. Preguntó si esto significaba que mi papá era peligroso. Valdés dijo que no podía predecir el comportamiento, pero que establecer límites temprano siempre era inteligente. Mejor tener la documentación y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Para el final de la tercera semana, la licenciada Villarreal había preparado el papeleo para las órdenes temporales. Mi mamá y yo nos reunimos con ella en su oficina para revisar todo antes de presentarlo. Los documentos solicitaban el uso exclusivo de la casa para mi mamá, lo que significaba que mi papá no podía volver ni siquiera a buscar sus cosas sin permiso. También pedían la congelación de todas las transferencias de activos para que mi papá no pudiera esconder dinero o vender cosas. Y requerían que toda la comunicación fuera solo por correo electrónico, con visitas supervisadas si él quería ver a Emma. Valeria guió a mi mamá a través de cada sección, explicando qué consideraría el juez y qué resultados esperar. Cuando llegaron a la página de la firma, las manos de mi mamá temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma, pero su mandíbula estaba firme con determinación. Firmó su nombre con firmeza y fechó cada página. Valeria recogió los documentos y dijo que los presentaría el lunes a primera hora. Mi mamá le dio las gracias y nos fuimos. En el coche mi mamá se sentó un minuto antes de arrancar el motor. Dijo que ahora se sentía real, como si no hubiera vuelta atrás. Le dije que nunca hubo vuelta atrás, no después de lo que hizo mi papá. Ella asintió y empezó a conducir a casa. A principios de la cuarta semana, llegó un sobre grueso por correo dirigido a mi mamá. Adentro había una carta del abogado de mi papá. Vi a mi mamá leerla y vi cómo se ponía pálida. La carta amenazaba con impugnar la denuncia de falsificación, argumentando que mi mamá debía haber sabido de la segunda hipoteca.
Sugería que ella era cómplice del fraude y trataba de evitar la responsabilidad culpando de todo a mi papá. La carta usaba un lenguaje legal que sonaba intimidante y oficial. Las manos de mi mamá comenzaron a temblar de nuevo mientras la leía por segunda vez. Llamó a Valeria de inmediato y le leyó todo por teléfono. La respuesta de Valeria fue tranquila y objetiva. Dijo que esta era una táctica de intimidación estándar que usan los abogados para asustar a la gente y hacer que se retracten. Nuestra documentación era sólida. Teníamos el horario de trabajo de mi mamá que probaba que estaba en su trabajo cuando se firmó la hipoteca. Teníamos el análisis de escritura que mostraba que la firma no coincidía. Teníamos los registros notariales que parecían sospechosos. Valeria le dijo a mi mamá que ignorara las amenazas y confiara en el proceso. La evidencia hablaba por sí sola. El miedo de mi mamá no desapareció por completo, pero bajó del pánico a una preocupación manejable. Puso la carta en su archivo de pruebas e intentó concentrarse en otras cosas. A mediados de la cuarta semana, Emma se reunió de nuevo con su orientadora escolar. Había estado teniendo problemas con compañeros que le hacían preguntas sobre por qué parecía molesta o distraída. Algunos niños la habían visto llorando en el baño. Otros notaron que dejó de pasar el rato en el almuerzo. La orientadora ayudó a Emma a crear un guión simple para manejar estas situaciones. Solo una oración. Mis padres se están separando y no quiero hablar de eso. Corto. Firme. No defensivo. Emma practicó decirlo en voz alta hasta que se sintió natural. Esa noche practicó conmigo en casa. Yo interpreté a diferentes compañeros haciendo diferentes versiones de preguntas entrometidas. Emma repitió su guión una y otra vez, ajustando su tono hasta que sonó segura en lugar de enojada o triste. Al final, podía decirlo sin que le temblara la voz. No era mucho, pero le daba algo de control sobre su propia historia en la escuela. A fines de la cuarta semana, llegó otro sobre de aspecto oficial. Este era de Karen Mendoza, de la empresa de mi papá. Mi mamá lo abrió con cuidado y leyó la carta de una sola página. Le notificaba que mi papá permanecía en suspensión administrativa sin goce de sueldo mientras la compañía investigaba las discrepancias en los informes de gastos. La carta era profesionalmente vaga, sin dar detalles específicos sobre lo que habían encontrado o qué consecuencias podría enfrentar mi papá, pero confirmaba que estaban tomando la situación en serio y realizando una revisión exhaustiva. Mi mamá sintió una pequeña sensación de validación al leerla. Al menos alguien además de nosotras estaba haciendo que mi papá rindiera cuentas. Archivó la carta con todo lo demás y marcó la fecha en su calendario. A principios de la quinta semana, Valeria llamó con otra complicación. Había estado revisando nuestros documentos financieros y señaló posibles problemas fiscales. Si mi papá había estado reclamando deducciones por ambos hogares, el SAT podría tener preguntas. Remitió a mi mamá con un contador público que se especializaba en casos de fraude y que podría presentar declaraciones de protección ante el SAT. Mi mamá se veía abrumada cuando colgó. Otro profesional con quien coordinar, otro conjunto de citas y papeleo. Otra capa de complejidad que manejar. Podía ver que se estaba cansando de todo, desgastada por el flujo constante de problemas. Le ayudé a organizar los documentos fiscales que Valeria había mencionado y llamé a la oficina del contador para programar una cita. La apertura más temprana era en 2 semanas. La tomé y la agregué al calendario de mi mamá. Me dio las gracias, pero su voz sonaba apagada. Sabía que estaba funcionando con las reservas, pero no había más opción que seguir adelante. A mediados de la quinta semana, el señor Briones llamó y le pidió a mi mamá que fuera al banco para una reunión sobre posibles opciones. Fuimos juntas y nos sentamos en su oficina mientras él sacaba hojas de cálculo en la pantalla de su computadora. Explicó que el banco podía ofrecer una prórroga de 90 días en los pagos de la hipoteca fraudulenta, lo que nos daría un respiro mientras se resolvía la situación legal. El problema era que necesitábamos un informe policial oficial que documentara la falsificación antes de que el banco pudiera aprobarlo. El señor Briones también mencionó que el banco estaba realizando una revisión interna de cómo se aprobó el préstamo en primer lugar, porque las discrepancias en la firma deberían haberse detectado durante el procesamiento. Mi mamá tomó notas de todo lo que dijo, su letra temblorosa pero legible. Salimos con una lista de documentos que necesitábamos reunir para el informe policial. A fines de la quinta semana, mi mamá y yo cargamos una carpeta gruesa con cada prueba que habíamos recopilado. Documentos originales de la hipoteca con la firma real de mi mamá, la solicitud de la segunda hipoteca fraudulenta con la firma falsificada, muestras de firmas de la licencia de conducir de mi mamá y cheques antiguos, estados de cuenta bancarios que mostraban el rastro del dinero. Fuimos a la estación de policía y preguntamos por el detective Valdés. Nos recibió en una pequeña sala de interrogatorios y extendió todo sobre la mesa entre nosotros. El detective Valdés revisó cada documento cuidadosamente, tomando fotos con su teléfono y haciendo notas en un cuaderno de cuero. Le hizo a mi mamá preguntas específicas sobre cuándo se enteró por primera vez de la segunda hipoteca, si alguna vez le dio permiso a mi papá para firmar en su nombre cómo era su firma típica. Mi mamá respondió cada pregunta lenta y claramente, su voz firme aunque sus manos estaban apretadas en su regazo. Todo el proceso tomó casi 2 horas. Cuando finalmente nos fuimos, mi mamá se veía completamente agotada, pero me dijo que se sentía aliviada de tenerlo documentado oficialmente. A principios de la sexta semana, estaba revisando mi correo electrónico cuando apareció un mensaje de la otra esposa en mi bandeja de entrada. El asunto decía, solicitud de anulación, para tu información, y se me apretó el estómago. Lo abrí y encontré un breve mensaje explicando que había presentado su petición de anulación ante el tribunal esa mañana. Había adjuntado una copia de la solicitud para que mi mamá pudiera ver qué hechos estaba presentando y asegurarse de que sus historias coincidieran. El correo era breve y profesional,
pero terminaba con una frase que reconocía lo extraño que era que ahora fueran aliadas trabajando juntas para desenredar las mentiras de mi papá. Se lo reenvié a mi mamá y la vi leerlo 2 veces antes de responder con un simple gracias. A mediados de la 6ª semana, mi teléfono sonó mientras preparaba el almuerzo y el nombre del detective Valdés apareció en la pantalla. Contesté y me dijo que tenía causa probable para cargos de falsificación basados en el análisis de la firma y el testimonio de mi mamá. Mi papá fue fichado y procesado esa tarde. Mi corazón empezó a latir con fuerza y puse la llamada en altavoz para que mi mamá pudiera oír. El detective Valdés explicó que mi papá probablemente sería liberado bajo fianza el mismo día, pero ahora enfrentaba cargos criminales oficiales. Después de colgar, mi mamá y yo nos quedamos sentadas mirándonos. Saber que mi papá realmente estaba siendo arrestado hizo que todo se sintiera más real y serio que antes. A fines de la 6ª semana, mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica. Este no era triste como el último. Estaba enojada y confundida, preguntando por qué todos eran tan malos con su papi y por qué estábamos tratando de lastimarlo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Le escribí con cuidado, tratando de explicarle que tenía permitido amar a su papá y sentirse molesta por lo que estaba sucediendo. Pero también le dije que los adultos tienen que enfrentar las consecuencias cuando violan las leyes y lastiman a la gente, y que a veces amar a alguien significa hacer que rinda cuentas. Presioné enviar y esperé que una niña de 8 años pudiera entender lo que intentaba decir. A principios de la 7ª semana, Valeria llamó a mi mamá para decirle que el tribunal había fijado una fecha de audiencia para las órdenes temporales. Necesitaba que tanto mi mamá como la otra esposa coordinaran sus horarios para que ambas pudieran asistir. Mi mamá inmediatamente le envió un mensaje de texto a la otra esposa y resolvieron su disponibilidad, enviándole a Valeria una lista de fechas que funcionaban para ambas. Más tarde esa semana, Valeria volvió a llamar para explicarle a mi mamá qué esperar en la audiencia. Le explicó cómo mantener la calma si el abogado de mi papá intentaba hacerla sentir emocional o defensiva, cómo apegarse a los hechos en lugar de a los sentimientos, cómo respirar durante el estrés de testificar. A mediados de la 7ª semana, el señor Briones llamó con lo que describió como noticias cautelosamente buenas. El banco había preaprobado la prórroga de 90 días sobre los pagos de la hipoteca fraudulenta mientras avanzaba el caso penal. No era una solución permanente, pero nos daba un respiro para resolver las cosas sin la presión inmediata de la ejecución hipotecaria. Cuando mi mamá colgó, sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa real, no las falsas que había estado forzando para Emma. A fines de la 7ª semana, estaba arriba en mi cuarto cuando oía a alguien golpeando la puerta principal. Golpes fuertes y agresivos que hacían temblar toda la puerta en su marco. Corrí escaleras abajo y encontré a mi mamá parada, congelada en el pasillo mirando la puerta. La voz de mi papá llegó fuerte y exigente, diciendo que necesitaba hablar con ella ahora mismo. Mi mamá sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó a la policía. Los golpes continuaron hasta que oímos sirenas acercándose, y de repente se detuvieron. 2 oficiales llegaron en minutos y encontraron a mi papá sentado en su coche en la acera. Hablaron con él un rato. Luego vinieron a la puerta para decirle a mi mamá que le habían advertido sobre violar las condiciones de su fianza al acosar a una testigo. A principios de la 8ª semana, mi mamá estaba revisando la antigua oficina de mi papá, buscando más documentos fiscales cuando encontró un recibo arrugado metido en la parte trasera de un cajón. Era de un costoso regalo de aniversario, algún tipo de joyería personalizada cargada a la tarjeta de crédito de mi mamá el año pasado. La fecha en el recibo coincidía con el aniversario de la otra esposa según sus publicaciones de Facebook. Mi mamá se quedó allí sosteniendo el recibo, su rostro tenso y enojado, pero no lloró ni gritó como podría haberlo hecho semanas atrás. Simplemente le tomó una foto, la agregó a nuestro archivo de pruebas y siguió buscando en el escritorio. A mediados de la 8ª semana, mi mamá tuvo una sesión individual con Kenia para prepararse para la próxima audiencia en la corte. Estuvo fuera más de 1 hora y volvió a casa luciendo agotada, pero menos asustada que antes. Me dijo que Kenia la hizo practicar su testimonio sobre el abuso financiero, ensayando cómo explicar lo que pasó sin derrumbarse frente al juez. Mi mamá dijo que repasarlo varias veces en terapia la ayudó a sentirse menos aterrorizada de enfrentar a mi papá en el tribunal. Todavía no le emocionaba, pero al menos ahora tenía un plan sobre cómo superarlo sin desmoronarse. A fines de la 8ª semana, Valeria llamó para confirmar la hora de la audiencia y recordarle a mi mamá que llevara toda la documentación que habíamos organizado. Llegó el lunes por la mañana de la semana 9, y mi mamá se puso su atuendo más profesional, sus manos temblando mientras abotonaba su blusa. La otra esposa nos encontró fuera del juzgado a las 8:30, vestida de manera similarmente formal, e intercambiaron un rápido asentimiento antes de que todas pasáramos juntas por seguridad. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera y luces fluorescentes que hacían que todo se sintiera oficial y extrañamente mundano. Mi papá se sentó en una mesa con su abogado, negándose a mirar a ninguna de las esposas mientras tomaban asiento en el lado opuesto. La jueza era una mujer de unos 50 años que parecía cansada e impaciente mientras revisaba la pila de papeles frente a ella. Valeria presentó nuestro caso metódicamente, repasando la hipoteca falsificada, el abuso financiero, el engaño documentado. El abogado de mi papá trató de argumentar que mi mamá debía haber sabido sobre el préstamo, que firmó documentos voluntariamente, pero Valeria sacó el análisis de firmas que mostraba claramente la falsificación. La jueza le preguntó directamente a mi mamá si tenía algún conocimiento de la segunda hipoteca antes de descubrirla, y la voz de mi mamá fue firme cuando dijo no. Confiaba completamente en mi esposo. Llamaron a la otra esposa a testificar sobre la línea de tiempo de su relación con mi papá y habló claramente sobre las mentiras que él dijo, la identidad falsa que usó, la forma en que manipuló a ambas familias. El abogado de mi papá intentó hacerla parecer poco confiable, sugiriendo que debería haber cuestionado las cosas,
pero la jueza lo interrumpió bruscamente. Después de 2 horas de testimonios y revisión de documentos, la jueza le otorgó a mi mamá la posesión exclusiva temporal de la casa y emitió una orden que prohibía a mi papá transferir, ocultar o deshacerse de cualquier activo. También extendió las disposiciones de restricción, dejando en claro que a mi papá solo se le permitía el contacto por correo electrónico y únicamente sobre asuntos legales. Mi mamá y la otra esposa salieron juntas de la sala del tribunal, ambas luciendo agotadas pero aliviadas, y vi que se apretaron las manos brevemente antes de separarse hacia sus coches. El miércoles por la tarde, mi mamá recibió una carta certificada del Departamento de Recursos Humanos de la compañía de mi papá y su rostro palideció mientras la leía. Karen había extendido formalmente la suspensión administrativa sin goce de sueldo de mi papá indefinidamente, pendiente de la resolución de los cargos penales por falsificación. La carta era profesional y vaga, pero el mensaje era claro. Mi papá no tenía ingresos y no había un plazo para saber cuándo podría volver a tenerlos. Mi mamá se sentó en la mesa de la cocina con su calculadora y nuestros estados de cuenta, repasando los números una y otra vez. Su expresión se tensaba con cada cálculo. Esa noche, nos dijo a Emma y a mí que necesitábamos ser muy cuidadosas con el dinero en el futuro previsible, que este no era un problema temporal que pudiéramos esperar a que pasara. Emma preguntó si tendríamos que mudarnos y mi mamá dijo que no si podía evitarlo, pero que todas necesitábamos contribuir y ser inteligentes con los gastos. Para el final de la semana 9, nuestras idas al súper se veían completamente diferentes a como eran hacía un mes. Mi mamá había vuelto a revisar los precios cuidadosamente, comprando marcas de la tienda, planeando comidas en torno a lo que estaba en oferta. Tomó 2 turnos extra en el trabajo, llegando a casa tan cansada que apenas podía mantenerse despierta durante la cena. Supe por la otra esposa que ella había comenzado un trabajo de medio tiempo en una tienda departamental, trabajando por las noches después de que sus hijos estaban en la cama con una vecina cuidándolos. La presión financiera era real y constante, pero ambas familias se las estaban arreglando de alguna manera, negándose a dejar que las decisiones de mi papá nos destruyeran por completo. El lunes de la semana 10, el detective Valdés llamó y me pidió que fuera a la estación para discutir el estado del caso. Lo encontré en la misma pequeña oficina donde habíamos presentado la denuncia inicial, y pareció disculparse mientras explicaba la decisión del fiscal. Iban a seguir adelante con el cargo de falsificación porque la evidencia era sólida y clara, pero el cargo de bigamia era incierto. Técnicamente, mi papá había usado nombres diferentes y los matrimonios podrían no ser ambos legalmente válidos, lo que complicaba la acusación. Me sentí frustrada al oír esto, enojada de que mi papá pudiera escapar de las consecuencias totales porque había sido listo con sus mentiras. El detective Valdés pareció entender, diciendo que sabía que se sentía como una justicia imperfecta, pero que algo de responsabilidad era mejor que nada. El cargo de falsificación por sí solo conllevaba sanciones graves y crearía un antecedente penal que seguiría a mi papá por el resto de su vida. Salí de la estación sintiéndome en conflicto, queriendo que mi papá enfrentara todo lo que había hecho, pero entendiendo que el sistema legal tenía límites. El miércoles por la tarde de la semana 10, recibí un mensaje de un número que no reconocí preguntando si podía verme en el Parque Rivera. El mensaje decía que era del hijo de la otra esposa, el de 12 años, y que quería hablar conmigo si yo estaba dispuesta. Dudé mucho tiempo antes de responder, insegura de qué decirle a este niño que era tan víctima como Emma y yo. Finalmente, acepté reunirme con él a las 3 en punto junto a los juegos. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en una banca y luciendo nervioso. Me senté a unos metros de distancia y ambos estuvimos en silencio por un minuto. Me preguntó directamente si odiaba a su familia, si los culpaba por lo que hizo mi papá. Le dije honestamente que odiaba lo que hizo mi papá, que estaba enojada por las mentiras y el dinero y la forma en que ambas familias salieron lastimadas, pero dije que nada de eso era su culpa o la de sus hermanas, que él no eligió nada de esto. Preguntó si creía que su mamá sabía, si ella también estaba mintiendo, y pude oír cuán asustado estaba de esa posibilidad. Dije que creía que su mamá no sabía, que a ella le mintieron igual que a mi mamá, que ambas eran víctimas de las decisiones de mi papá. Hablamos tal vez 20 minutos, incómodo pero real, y cuando se fue, parecía un poco menos asustado. El viernes por la noche de la semana 10, abrí mi correo y encontré un mensaje de mi papá con el asunto. Necesitan entender. Casi lo borro sin leer, pero algo me hizo hacer clic. El correo era largo, varias páginas de texto sobre la infancia de mi papá. Su padre se fue cuando él tenía 6 años y su madre era controladora y fría, haciéndolo sentir que nunca era lo suficientemente bueno. Escribió sobre crecer aterrorizado de ser abandonado, de estar solo, de no ser capaz de hacer que la gente se quedara. Dijo que creó 2 familias porque no podía soportar la idea de perder a ninguna, que estaba tratando de asegurarse de que nunca lo abandonarían de nuevo. El correo hablaba de su miedo y su trauma y su desesperada necesidad de sentirse seguro. Leí todo sentada en mi escritorio, sintiendo esta complicada mezcla de ira y tristeza. Entender de dónde viene el daño de alguien no excusa lo que hacen con él. El trauma de mi papá era real, pero no justificaba mentirle a 2 mujeres durante 16 años, robar dinero, falsificar documentos, lastimar a 6 niños. Sentí lástima por el niño asustado que mi papá había sido, pero eso no cambiaba lo que el papá adulto había elegido hacer. El lunes de la semana 11, mi mamá tuvo una cita con Valeria para presentar formalmente el divorcio. Se tomó la mañana libre en el trabajo y fui con ella para apoyo moral. Valeria tenía todo el papeleo listo y guió a mi mamá a través de cada documento, explicando qué estaba firmando y qué significaba. La mano de mi mamá temblaba mientras firmaba su nombre. Lágrimas corrían por su rostro, aunque su expresión se mantuvo tranquila. Al mismo tiempo, la otra esposa estaba presentando su petición de anulación en el despacho de otro abogado.
tratando de borrar legalmente un matrimonio que nunca debería haber existido. Ambas mujeres estaban recuperando sus vidas, reclamando sus identidades separadas de la red de mentiras de mi papá. Valeria dijo que el divorcio tardaría meses en finalizar, pero presentarlo era el primer paso oficial hacia la libertad. El miércoles de la semana 11, el señor Briones llamó con una actualización del equipo de investigación de fraudes del banco. Habían revisado todos los cargos en la tarjeta de crédito de mi mamá y determinaron que varios de ellos eran claramente fraudulentos, cargos que mi mamá nunca hizo o aprobó. El banco estaba eliminando esos cargos de su saldo, lo que ayudaba pero no resolvía todo. Mi mamá todavía era responsable de las cuotas anuales e intereses que se habían acumulado, además de los cargos legítimos que mi papá había hecho. El señor Briones ayudó a mi mamá a establecer un plan de pagos que funcionaba con sus ingresos actuales, distribuyendo el saldo restante a lo largo de 2 años. No era perfecto, pero era manejable y estábamos cavando lentamente para salir del agujero financiero que mi papá había creado. Mi mamá lloró de alivio cuando colgó el teléfono, la primera buena noticia financiera que habíamos tenido en meses. El sábado de la semana 11, mi mamá nos llamó a Emma y a mí a la sala para una reunión familiar. Tenía papeles extendidos sobre la mesa de centro, hojas de cálculo de presupuesto y estados de cuenta de la hipoteca y listados de casas. Dijo que necesitábamos tomar una decisión sobre si conservar la casa o mudarnos a algo más barato. Quedarnos significaba vivir bajo el acuerdo de prórroga mientras ahorrábamos cada centavo que pudiéramos, esperando que el proceso legal eventualmente eliminara la hipoteca fraudulenta. Mudarse significaba costos mensuales más bajos, pero renunciar a nuestro hogar, nuestro vecindario, todo lo familiar. Emma empezó a llorar, diciendo que no quería irse, que mi papá ya nos había quitado suficiente. Miré los números y vi lo apretado que sería quedarse, pero también vi cuánto significaba esta casa para mi mamá y Emma. Mi mamá estuvo en silencio por un largo tiempo mirando las hojas de cálculo antes de que finalmente dijera que nos quedábamos. Este era nuestro hogar y mi papá no iba a quitarnos eso también. Haríamos que funcionara de alguna manera, todas juntas. El lunes por la mañana de la semana 12, mi mamá se reunió con la otra esposa en un café a medio camino entre sus casas. Habían planeado esta reunión a través de correos electrónicos cuidadosos, ambas queriendo hablar en privado sobre cómo manejar la situación actual con mi papá y los niños. Yo no fui, pero mi mamá me contó sobre ello más tarde esa noche. Hablaron durante más de 2 horas sobre los límites con los niños, sobre asegurarse de que ninguno de los niños se sintiera atrapado en medio o forzado a tomar partido. Discutieron los continuos intentos de manipulación de mi papá, la forma en que intentaba poner a las familias una contra la otra en sus correos. La otra esposa le mostró a mi mamá algunos mensajes que mi papá le había enviado, pintando a mi mamá como vengativa y cruel, y mi mamá le mostró mensajes similares donde mi papá afirmaba que la otra esposa era mentalmente inestable. Se rieron amargamente de lo transparentes que eran sus tácticas cuando podías ver ambos lados. Acordaron seguir comunicándose, compartir información cuando mi papá intentara sus juegos, presentar un frente unido contra su manipulación. Cuando salieron del café, mi mamá dijo que se sentía extraño pero también correcto, como si fueran algo cercano a amigas ahora. No porque quisieran serlo, sino porque habían pasado por el mismo trauma y eligieron no dejar que eso las definiera o las volviera una contra la otra. El sábado de la semana 12, saqué mi laptop y abrí un documento nuevo. Necesitaba ver todo en un solo lugar. Necesitaba entender qué había cambiado realmente desde el Día de Acción de Gracias. Empecé a escribir: protección legal, órdenes temporales que otorgaban a mi mamá el uso exclusivo de la casa, cargos penales presentados contra mi papá por falsificación, el detective Valdés construyendo un caso con evidencia sólida, sesiones de terapia todos los miércoles con Kenia dándonos herramientas reales para sobrellevar en lugar de solo ahogarnos, planes financieros, el acuerdo de prórroga comprándonos 90 días de respiro mientras el banco investigaba, límites claros, todo con mi papá pasando solo por correo electrónico. No más manipulación a través de llamadas telefónicas o visitas sorpresa. Seguí escribiendo, enumerándolo todo. La nueva cuenta bancaria de mi mamá solo a su nombre. La petición de anulación de la otra esposa avanzando. El guión de Emma para manejar las preguntas en la escuela. Las chapas cambiadas en nuestras puertas. Nuestras hojas de cálculo de presupuesto mostrando que realmente podíamos sobrevivir con los ingresos de mi mamá si éramos cuidadosas. Me quedé mirando la lista durante mucho tiempo. Quedaba mucho roto e incierto. El caso penal podría llevar meses o años. La hipoteca fraudulenta todavía pendía sobre nosotras como un peso. Mi papá seguía enviando correos intentando reescribir la historia y hacerse la víctima. Los hijos de la otra familia estaban sufriendo y no había nada que pudiéramos hacer para arreglar eso. Pero ya no nos estábamos ahogando. Teníamos terreno sólido bajo nuestros pies, planes en marcha, gente ayudándonos a navegar el desastre legal. Sabíamos la verdad y nadie podía manipularnos para hacernos dudar de ella. Guardé el documento y cerré mi laptop. El domingo por la noche, conduje a la estación de policía con el teléfono secreto de mi papá en mi bolsillo. El detective Valdés me encontró en el vestíbulo y se lo entregué, explicando que tenía copias de seguridad completas de todo almacenadas de forma segura en 3 ubicaciones diferentes. Él asintió y firmó un recibo, prometiendo mantenerme actualizada sobre el progreso del caso. El teléfono se sintió pesado al dejar mis manos después de 12 semanas de llevarlo a todas partes. La prueba de todo lo que mi papá había hecho. Caminando de regreso a mi coche, me sentí más ligera de alguna manera. Esa noche, mi mamá hizo espagueti y nos sentamos juntas en la mesa de la cocina, solo nosotras 3. Emma había revisado todas las chapas 2 veces antes de sentarse, su nueva rutina que la hacía sentir más segura. Comimos lentamente, nadie apresurándose a terminar la comida para escapar a habitaciones separadas como solíamos hacer. El silencio se sentía diferente de como se había sentido durante las últimas 12 semanas, no pesado con secretos o tensión o miedo. Solo tranquilo, pacífico, casi.
Mi mamá extendió la mano y apretó la mía, luego la de Emma. Estábamos construyendo algo nuevo desde los escombros que mi papá dejó, lenta, cuidadosamente, pero lo estábamos haciendo juntas. Así que sí, esa es toda la historia. Solo otra pequeña historia extraña que sentí que valía la pena contar. Gracias por escuchar. Siempre es buena compañía aquí. Vuelve cuando tengas ganas de escuchar de nuevo.